demanda, o sea, si la compañía tiene un buen desempeño, quiere decir que esa compañía está cogiendo valor y por ende esas acciones, ese pequeño grupo de acciones que tú compraste se están valorizando. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy un día muy frío en Bogotá y tenemos un tema un poco denso, si lo podemos ver desde el punto de financiero, pero vamos a tratar de volverlo sencillo, simple, como siempre le digo a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de acciones, de la bolsa, de cómo de alguna manera hay otros elementos un poco más amplios para poder apalancar ese emprendimiento, esa empresa, ese pequeño negocio o ese gran negocio que todos estamos buscándole de alguna manera financiación. Soy Jaime Alberto Rincón y bienvenidos a otro programa, Al Rincón con Rincón. Pero esto ya es otro nivel. Y vamos a la acción, como se denomina hoy nuestro programa. Tenemos que entrar a mirar muchos aspectos y hoy vamos a hablar de cómo es posible conseguir apalancamiento o inversión a tu empresa sin recurrir a un banco. El negocio es eso. Y la manera, digamos, no más fácil, pero la otra alternativa que hay es a la bolsa de valores. Hoy nos vamos a detener simplemente cómo es o cómo lo podemos lograr más que hablar de la bolsa en sí mismo, que es otro tema que quiero tocar en otro momento. Cuando usted tiene una organización, vamos a colocar un ejemplo de hacer ropa, de hacer calzado, una organización que está en pleno crecimiento, de pronto tú te ganas un contrato de ventas, digamos que te ganaste un contrato de 20.000 millones de pesos, ¿no? que los tienes que desarrollar en 6 meses, pero tu capacidad financiera no da, no tienes cómo llenar ese espacio porque tu músculo financiero no tienes. Entonces ahí es cuando uno recurre a la bolsa. ¿Qué hace uno normalmente en la bolsa? Digamos que uno coge su compañía y por un lado vende unas acciones de tu compañía. Y ese porcentaje en acciones que tú vendes hace que que entren unos ingresos. Y con esa inversión o con esos ingresos lo que haces tú es apalancar o utilizar ese dinero para comprar materia prima, para crecer en personal, si es en infraestructura, que te permita, ojo, cumplir con ese contrato. ¡Oh my God! ¡Wow! Entonces, la bolsa de valores es el vehículo o otro vehículo, otra alternativa que tienen los emprendedores, ustedes los empresarios, para conseguir inversión. Ahora, del otro lado, ¿qué pasa? Y ahí es lo bonito de los que compran acciones, que si la compañía genera unos dividendos, le va muy bien en el contrato, aquellos que compraron esas acciones van a ganar un dividendo o va a ganar un excedente que va a hacer que esas acciones, ¿no? Por oferta y por demanda, o sea, si la compañía tiene un buen desempeño, quiere decir que esa compañía está cogiendo valor y por ende esas acciones, ese pequeño grupo de acciones que tú compraste se están valorizando. ¿Qué pasa cuando una compañía se valoriza? Pues obviamente sus acciones se valorizan y eso quiere decir que aparte del dividendo que tú te estás ganando, tus acciones están tomando valor. Dame esos 5. Oh, no puedo. Ahora citemos el caso contrario. Digamos que la compañía cogió dinero, se apalancó, vendió algunas acciones, pero desafortunadamente el contrato o ese crecimiento no está dando los frutos en ese desempeño que tú esperabas. ¿Qué pasa con la acción? Pues esa acción comienza a perder valor y pues por ende si el desempeño está por debajo de lo esperado, entonces la acción igualmente comienza a no tener la expectativa del mercado. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Entonces yo quiero que entiendan mucho eso, porque ahí se manejan dos aspectos muy importantes y muy básicos. Uno, que tú como emprendedor, como empresario, puedes ir a conseguir fuentes de financiación en la bolsa de valores. Y dos, que tú ya no como empresario, sino como inversionistas puedes comprar acciones y esas acciones de alguna manera te van a generar un dividendo, que ese dividendo te va a generar una utilidad y si haces bien las cosas, esa acción, igual, si esa empresa está haciendo bien las cosas, va a coger una valoración. Entonces, esos son los dos elementos básicos que uno va a conseguir en una bolsa de valores. Los momentos de crisis, como todas las crisis,
como lo dicen todas las personas emprendedoras y que ven la vida de un modo optimista, es que las crisis traen muchas oportunidades. Ahora, lo interesante, como siempre lo digo, es cómo se presentan los proyectos. Los buenos vendedores, los que realmente venden ideas, son los que venden los proyectos. Hoy el mundo, digamos, como se está moviendo, es un mundo volátil, un mundo de incertidumbre, un mundo que no, digamos que no tenemos controlado nada. Y ahí es donde está la oportunidad de cómo, de alguna manera, en esta crisis podemos entender cómo se mueve el mundo. ¿Cuál es la invitación en este mundo de crisis? Ver nuevos negocios. Si nosotros vamos a vender en este momento cosas tradicionales, es muy difícil conseguir apalancamientos y tenemos que ser francos. Pero si en los momentos de crisis, como se está moviendo hoy el mundo, presentamos cosas de tech, de tecnología, que tengan que ver con los escenarios como comida, ¿no? Comida desde el punto de vista básico, no restaurantes, desde el punto de vista de logística, que la logística no se va a acabar, al contrario, el señor de Amazon se está volviendo mucho más rico porque es una compañía de ambos, ¿no? Tiene tecnología y logística y pues está triplicando su emporio a nivel mundial. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Esos son los negocios que uno tiene que mirar, no esos negocios tradicionales, no esos negocios que estamos enseñados a ver, sino cómo hoy todos los negocios que desarrollemos, sin excepción, tienen tecnología por detrás. Entonces la invitación es eso. No es que sea difícil o no sea difícil o fácil o que en el momento de crisis las cosas se pongan difíciles, claro, sino es cómo salimos de la crisis, cómo aceptamos esa crisis como parte de una oportunidad y cómo desde esa oportunidad desarrollamos modelos innovadores que realmente cambien o se ajusten a una nueva realidad. Qué buena pregunta. Ahí le voy a contestar con una frase muy sencilla que la voy a tratar de exponer a profundidad. Es: el dinero más costoso es el que no se tiene. Entonces, lo que tenemos que entrar a mirar es realmente el costo del dinero, y una cosa que es importante cuando estás emprendiendo es qué cobertura estás dando. Entonces tú vas a un banco, vamos a hablar de lo que hablamos la vez pasada, y el banco te va a pedir un título valor, una garantía, algo que le cura ahí el riesgo de prestar el dinero. Ahora, por eso a veces la bolsa es una alternativa muy chévere y es una alternativa que responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo cedo parte de mi compañía, pero no puedo ceder el control, de pronto me apalanco muy bien. Sin embargo, lo bueno que tiene este apalancamiento es que de pronto mi cobertura no es que tengo que entregar un activo o que mi papá o dar un título de valor, sino la cobertura o el riesgo asociado es bien interesante porque yo que estoy entregando esas acciones de la compañía. Y eso hace que esos inversionistas se vuelvan dueños o partícipes del riesgo. Mientras que un banco, cuando tú te vas a apalancar, lo que siempre te va a pedir es garantías que haga que el banco desembolse la inversión. Entonces, en esos términos, de cuál es mejor o peor depende de la estructura financiera, de qué tamaño tiene la compañía, porque si la compañía tiene unos buenos activos, pues lo mejor es que esos activos de pronto son unos activos que no hagan parte de la operación, entonces yo lo pongo como cobertura y sé que la operación no se me va a afectar. Pero si yo hasta ahora estoy comenzando y de pronto me va a entrar un buen capital, pues tener un socio que se quede con una participación donde yo no tengo activos y va a hacer que mi compañía tome valor, puede ser. Entonces la respuesta exactamente nuestra es depende en el momento que estés tú viviendo con el emprendimiento. Bueno, muchachos, conclusión, no se les olvide que la bolsa, el tema accionario es otro vehículo que ustedes pueden tener para poder conseguir apalancamiento en sus grandes proyectos. No se les olvide que hay modelos poco tradicionales que pueden ayudar a fomentar y hacer crecer sus negocios, su emprendimiento, no lo olviden. Y el próximo programa vamos a hablar de cómo se estructura ya cosas más específicas en la bolsa. Síganme aquí en mis redes, no olviden, aquí abajo, síganme. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y que la pasen bien.